Bueno, buenos días nuevamente a todos. Veo que se está integrando más gente, ¿verdad? Sean todos bienvenidos al webinar del día de hoy, que estoy segura que va a ser un tema muy importante, el cómo impulsar el desarrollo de su ciudad a partir del 6 de junio. Ya estamos por iniciar para que estén preparados. Bueno, les voy platicando rápidamente la semblanza del ingeniero Alain Jordá. Él es experto en desarrollo local. Su trabajo es poder acompañar a ciudades intermedias y territorios en la definición de sus estrategias de desarrollo en un mundo en el que sostenibilidad, cohesión social, competitividad, smart cities, participación, colaboración e innovación son conceptos a integrar necesariamente en cualquier estrategia de futuro. Acompaña también a autoridades subnacionales, locales y regionales en los procesos de definición de sus proyectos de desarrollo territorial para así poder alinear el conjunto de actores locales del territorio alrededor de ese proyecto. Imparte también cursos de capacitación, así como publicaciones en el blog Ciudad Innova desde 2005. Cuenta con un diplomado en Dirección General de Empresas por Barcelona, España, por la EADA, y es ingeniero superior en telecomunicaciones por la UPC de Barcelona, España. Él es reconocido como experto del programa URBAC de la Comisión Europea, miembro de la red DT ALC, Red de Expertos en Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe, y colaborador de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Autor de libros como Manual de Introducción Rápida al Desarrollo Económico Local, El Desarrollo Local y Smart Cities, Estrategia de Desarrollo para Ciudades Intermedias y Territorios en el 2016, y el más reciente publicado en el 2019, Desarrollo Local y Territorial, una guía práctica para políticos y técnicos. Vamos a dar entonces la entrada al ingeniero Alain Jordá para que podamos iniciar con la conferencia de esta mañana. Adelante, por favor, ingeniero. Muchas gracias, Elsa. Bienvenidos a todos y a todas a esta charla que se va a desarrollar aproximadamente durante 45 minutos y después de la cual abriremos un turno de preguntas para, bueno, todas las dudas que puedan surgir o situaciones concretas, en fin, las preguntas que queráis plantearme, pues después de la presentación lo podréis hacer. De la presentación que se me ha hecho, se puede deducir que yo no soy un académico, no soy una persona que trabaja en la universidad, que hace estudios teóricos, sino que lo que yo hago es ir a los territorios, ir a las ciudades, a las regiones y acompañar a las autoridades de esos territorios en la definición de su estrategia de impulso territorial, sea ciudad, sea un estado, sea lo que sea. Por lo tanto, no soy académico, sino que soy práctico. En este momento, que es, el título era ¿Cómo relanzar mi ciudad después del 6 de junio? Es un momento ideal para hablar de estos temas, puesto que va a dar inicio los nuevos mandatos municipales, por lo tanto, podemos entender que muchos de esos municipios se estarán planteando, bueno, cómo relanzo todo esto, y porque coincide además con el final de la pandemia. La pandemia, que ha sido una carga muy pesada para todos, no solo en términos de vidas, por supuesto, que se han perdido, pero también de hundimiento de la economía en general. Por lo tanto, las ciudades necesitan en este momento más que nunca un nuevo relanzamiento, una nueva ilusión para salir adelante. Y la pandemia, por otra parte, también nos ha hecho aparentes muchas debilidades de nuestro mundo que o no veíamos o no queríamos ver demasiado, ¿verdad? Entonces, el tema del cambio climático y, por lo tanto, la protección de la naturaleza
cambio de modelo energético, etcétera, ya no admite más retraso. Es un tema absolutamente central y central en las ciudades, porque es en las ciudades donde más se contamina. El tema de la colaboración entre actores, o sea, se ha acabado el que la administración en solitario pretenda llevar a cabo el impulso de un territorio, de un país. Eso está claro que no tiene sentido, ¿verdad? La colaboración ha sido clave para salir de la pandemia a nivel científico, pero a nivel incluso de los cubrebocas, ¿verdad? En Europa, yo les hablo desde España, en Europa no teníamos cubrebocas porque nadie los fabricaba, porque todo se compraba en China. Bueno, esto es insostenible de ahora en adelante para cualquier país. Necesitamos ser autónomos en una serie de ámbitos, ¿no? Los básicos de la sanidad, la alimentación, debemos ser capaces de garantizar la alimentación del país, etcétera. Por lo tanto, hay muchos cambios y ahora se inicia en México estos mandatos municipales. Por lo tanto, tiene todo el sentido hacer esta charla de hoy. ¿Ahora se ve? Sí. Ahora sí. Listo, sí, sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Pantalla completa. Vale. Bien, esta es la portada y los temas que vamos a tratar en la sesión son estos 4. En primer lugar, ¿a qué le llamamos desarrollo territorial? Luego vamos a aportar 3 ideas para gestionar la complejidad local, que vamos a ver que es elevada. Luego daremos 4 criterios para definir el plan de futuro de su ciudad. Y por último, ¿cómo lo llevaríamos a la práctica? O sea, ¿cómo se hace esto de verdad? Entramos en el primer tema. ¿Qué es desarrollo local territorial? Si estuviéramos en una sesión presencial, podría plantear la pregunta y seguro que recibiría respuestas diversas de todos vosotros que estáis asistiendo, ¿eh? Unos me dirían que el desarrollo es el desarrollo económico, que eso es lo fundamental. Si no hay desarrollo económico no hay nada más, que no deja de ser cierto. Otros dirían que lo importante es el desarrollo urbanístico, porque esto es lo que configura la ciudad, el territorio, etc. Y otros me dirían que, bueno, si el desarrollo no llega a todos y cada uno de los ciudadanos, si no hay desarrollo social, pues lo demás no sirve de gran cosa. Y la verdad es que todos tendrían razón, tendrían su parte de razón. Pero estamos hablando de desarrollo territorial. El desarrollo territorial es todo eso a la vez. Por lo tanto, no nos sirve tener un plan de desarrollo económico o urbanístico o de lucha contra la pobreza, porque esos son solo pequeños ámbitos que no son capaces de transformar a esa ciudad. La importancia del desarrollo territorial es que buscamos la transformación de la ciudad. Y el desarrollo territorial en realidad es todo eso a la vez, económico, urbanístico y social. A la vez. Y dice debajo, pero no cada uno de ellos por separado. Eso entiendo que ya lo he contado. No nos sirve solo desarrollo urbanístico, por ejemplo. Ni ellos por separado, ni todos juntos. Es decir, ¿qué significa juntos? Que nos pusiéramos a trabajar, por ejemplo, 3 grupos de trabajo, uno de desarrollo económico, otro de desarrollo urbanístico, otro de desarrollo social, cada uno haría su plan y eso no llevaría al desarrollo territorial, porque no tendría ninguna sinergia y nadie piensa en los demás, sino piensa solo en lo suyo. Entonces, desarrollo territorial implica pensar en el territorio, no en la economía, no en lo urbanístico, no en lo ambiental, no en lo social, en el territorio. Vamos a ver cómo impulsamos ese territorio, todo él a la vez. Para hacer eso vamos a necesitar un proyecto integral de territorio. De nuevo, integral, que no quiere decir que no tenga subapartados, pero lo importante es el proyecto integral. Y ese proyecto lo vamos a desplegar durante 10 o 15 años, porque no vamos a transformar una ciudad en un mandato electoral. En 3 o 4 años no se transforma una ciudad. Es imposible, es inviable. Por lo tanto, necesitamos un plan y desarrollarlo a lo largo de tiempo.
Otra idea final importante es que ese proyecto solo puede surgir del propio territorio. No puede venir nadie del gobierno nacional a decir lo que hay que hacer en Morelia, por ejemplo. No tiene sentido. Ni nadie de la capital de un estado definir lo que hay que hacer en Parral, por ejemplo, en Chihuahua. Es cada territorio quien debe ser capaz de colaborar entre todos, definir un proyecto común y luego llevarlo a la práctica. Que eso supongo que les suena muy bonito, pero que lo ven difícil. Pero la charla está dedicada a contar precisamente eso, cómo es posible y cómo se hace. Este dibujo o este diagrama, que lo han visto seguramente muchas veces, es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y es una lista de objetivos a desarrollar para cualquier gobernante territorial. Estos ODS se aplican a los países, a los estados, si hablamos de México, y a cada una de las ciudades. A todos los niveles se aplica esos ODS. Y si les pido que se pongan en lugar de su presidente municipal durante el resto de la charla, lo que ocurre cuando a alguien le eligen como alcalde o alcaldesa es que llega a su despacho y debería tener eso enfrente y eso significa que todos esos apartados son los que tengo que desarrollar. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, industria, innovación, infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, paz, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto. Y todo esto, si uno se lo plantea así, pues la verdad es que no es nada fácil. Es un problema complejo. ¿Cómo voy a atender a todo esto? A todos estos apartados. ¿Por cuáles empiezo? Hay unos que son más importantes que otros. Hay unos que no necesito desarrollar porque a lo mejor ya estamos muy bien en esos temas. Hay unos donde no tenemos recursos y va a ser imposible que trabajemos en ellos. Es un problema complejo. Y con eso quiero decir que gestionar un territorio es mucho más complejo que gestionar una empresa. Una empresa es muy sencilla de gestionar frente a un territorio. ¿Por qué? Una empresa tiene un objetivo. Supongamos que es una fábrica de muebles, tiene el objetivo de vender muebles y por lo tanto tiene unos procesos que es comprar madera, cortarla, configurar los muebles, pintarlos a lo mejor, barnizarlos, empaquetarlos, venderlos, facturar, en fin, son unos procesos simples, muy bien controlados, donde contamos con una serie de personas en cada ámbito que sabe hacer su función y por lo tanto les pagamos para que hagan esto. Tenemos unos comerciales que les pagamos para que vendan. Tenemos unos contables que les pagamos para que lleven las cuentas de la empresa. Tenemos unos ebanistas que se encargan de hacer muebles. Entonces todo el mundo tiene su misión y la lleva a cabo. Y si no la lleva a cabo bien, pues la podemos echar y sustituirlo. Y es sencillo, es muy simple. Todo eso se puede programar en un programa informático y la empresa tiene en su ordenador todo lo que ocurre en la fábrica en cada momento. En una ciudad todo eso es imposible, porque la ciudad es el lugar donde los ciudadanos desarrollan su vida y lo hacen todo ahí, ¿verdad? Estudian, trabajan, se divierten, se alimentan, compran, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen todo eso, lo hacen cuando ellos quieren, de la forma que ellos quieren, donde ellos quieren. Por lo tanto, comparado con una empresa, es un descontrol total, ¿no? Por lo tanto, la gestión es muchísimo más compleja. Y los 17 ODS identifican muy bien esa complejidad. Por eso hablábamos en el segundo punto del índice que os he presentado, de que os voy a dar 3 ideas para abordar esa complejidad. El alcalde que está sentado delante de este esquema, ¿por dónde voy a empezar? Pues bueno, vamos a ver 3 ideas que le van a ayudar a eso. La primera, la gestión territorial tiene 2 caras. Una es la gestión del día a día y la otra la gestión del futuro. La gestión del día a día, ¿qué es? Es que uno cuando llega a la alcaldía hereda
digamos, entre comillas, hereda una ciudad que funciona mejor o peor, pero va funcionando, ¿verdad? Hay una recogida de basuras, hay unas farolas que iluminan por la noche, hay un cierto control de tráfico, hay agua en las casas, etc. O falta agua en algunos lugares, ¿eh? Pero más o menos es un entorno en el que los ciudadanos pueden desarrollar su vida. Entonces, la primera misión del nuevo alcalde o la nueva alcaldesa es que esto siga funcionando por lo menos igual de bien. Eso es la gestión del día a día. Que lo del día a día siga avanzando y funcionando igual y si puede ser, mejorarlo. La segunda parte es la gestión del futuro del territorio. La segunda parte es pensar, bueno, yo no estoy aquí solo para que la ciudad siga funcionando, sino que yo estoy aquí para ofrecer una vida mucho mejor, si es posible, a mis conciudadanos. Y eso, como se hace, es pensando en el futuro y llevando la ciudad hacia ese futuro. Por lo tanto, esta parte va a transformar el territorio. ¿Diferencias entre las dos? Bueno, ya he dicho unas claras, pero la primera, además, es una gestión técnica, es decir, cómo se van a recoger las basuras de la ciudad, eso no lo va a decir ningún político, lo van a definir los especialistas, los ingenieros especializados en estos temas, ¿verdad? Por lo tanto, es una gestión muy técnica. Y quien sabe gestionar las basuras en una ciudad puede ir a otra ciudad y podrá gestionar exactamente igual las basuras en la otra ciudad, porque los problemas, las oportunidades, la tecnología son las mismas. En cambio, la gestión del futuro, eso solo lo pueden hacer los políticos. La gestión, no digo la definición, digo la gestión. El pensar en el futuro y el llevar a la ciudad a trabajar por el futuro, eso o lo hace el político o no lo hace nadie más. Y otra diferencia es que el futuro de cada ciudad es distinto del de cualquier otra ciudad. La gestión de residuos va a ser muy parecida de una ciudad a otra. Pero la opción, el objetivo que escojamos como futuro de nuestra ciudad va a ser propio exclusivamente de nuestra ciudad. Dos diferencias claras. Por lo tanto, el político tiene que hacer que la gestión del día a día siga avanzando y debería dedicarse mucho a pensar y crear el nuevo futuro de la ciudad. Idea número 1. Segunda idea. Los que tengan conocimiento de desarrollo territorial de otras ciudades o comunidades o estados conocerán bien esta idea que aquí se presenta. Hay dos grandes enemigos del territorio, del desarrollo territorial. Uno es la continuidad. ¿Cómo puedo asegurar la continuidad de las políticas de desarrollo a pesar de los cambios de gobierno? Porque lo típico es que hay cambio en la alcaldía y el nuevo alcalde viene con sus propias ideas, separa cualquier proyecto anterior y se sigue adelante con otros proyectos nuevos. Ese es un problema muy grave, porque esto impide el desarrollo, porque no hay ninguna línea a seguir. El segundo es cómo conseguir sumar al conjunto de actores territoriales a los esfuerzos de transformación. Es decir, la administración pública por sí sola no tiene capacidad de transformar una ciudad. La capacidad de la administración pública es muy reducida, en realidad. Gestiona lo que gestiona y, bueno, pues a lo mejor puede construir canchas de deporte o puede urbanizar unas calles o puede aumentar la red de saneamiento, puede hacer una serie de cosas importantes, pero que desde luego ninguna de ellas va a transformar la ciudad. Hay que sumar a todos para eso. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo consigo yo que las empresas, la academia, las organizaciones sociales, las ONGs se sumen a un mismo proyecto de ciudad? Por lo tanto, dos problemas graves que tenemos que afrontar. Tercera idea. El ejemplo del estado D es un estado mexicano, pero que no voy a mencionar. Estábamos en una situación hace unos años, no muchos, similar a la que se encuentran ahora los municipios. Es decir, se habían celebrado las elecciones
a la gobernatura del Estado, pero estaban todavía en el periodo a la espera de la toma de posesión. Y el secretario de Infraestructuras de ese Estado pidió hablar conmigo. Teníamos un conocido común, él tenía una serie de dudas y pidió hablar conmigo y estuvimos conversando un rato. Y me contó esta situación, ¿no? Dijo, bueno, es que el gobernador nos ha encargado a los secretarios definir cuál va a ser el plan de gobierno y la verdad es que yo no sé demasiado por dónde empezar. Y eso no es una señal de una persona incompetente, sino más bien al contrario, de una persona responsable que quería hacer un buen trabajo, pero que sentía que no tenía los elementos, y con razón, como veréis. Yo le pregunté entonces, ¿el gobernador os habrá dado criterios para definir ese plan, ¿no? Me dijo, sí, nos ha dicho que quiere mejorar la educación, quiere mejorar la competitividad de las empresas y quiere reducir la delincuencia. Bueno, con esos criterios supongo que ya veis todos que efectivamente el pobre secretario de Infraestructuras pues no se le había dicho nada. Pero es que lo mismo ocurría con el secretario de Educación, porque decir que hay que mejorar la educación, bueno, claro, sería sorprendente que alguien dijera que quiere empeorar la educación, ¿no? Entonces, decir que queremos mejorar la educación o la competitividad de las empresas es no decir absolutamente nada. Y por eso estaba el secretario así. Entonces le pregunté yo, le planteé, bueno, imagina que el gobernador os hubiera dado otro criterio. Os hubiera dicho, quiero que nuestro Estado sea el primer exportador mundial de chiles. Y no bien hube acabado la frase, me dijo, hombre, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Está claro. Tendrá que ver las zonas productivas, si las carreteras y los caminos son practicables o si hay que mejorarlos, si hay infraestructuras de riego suficientes o hay que mejorarlas, si hay que generar o construir zonas logísticas para acopio de productos. Por lo tanto, vemos que hace falta un criterio específico, concreto. Decir que queremos mejorar la educación, mejor nos callamos para decir eso porque no estamos diciendo nada. Ahora, si decimos, quiero que seamos el primer exportador mundial de chiles, eso sí es algo concreto y específico. Bueno, después de esas tres primeras ideas, como conclusiones podemos sacar que vamos a necesitar una visión de futuro. Quiero ser el primer exportador de Chile, una visión de futuro. Una visión que es singular, que es mía. Eso puedo serlo yo, no puede serlo ningún otro estado de México, porque yo ya tengo mucha producción de chiles. Perdón, un inciso. Lo de Chile no es el caso real, para que no se pueda identificar el estado y he cambiado el producto, pero la idea se entiende perfectamente. Por lo tanto, necesitamos una visión de futuro singular, o sea, propia nuestra, que nadie más pueda tener. Necesitaremos además, porque hemos dicho que queremos implicar a los actores locales, necesitamos que esa visión sea compartida y consensuada con todos. Es decir, que los empresarios también apuesten a eso, que la academia también le apueste a eso, que las organizaciones sociales también le apuesten a eso, las cooperativas, las agrícolas, las ONGs, etc. Una visión de futuro singular, compartida y consensuada para el territorio. La visión que os he dicho es una visión de territorio, no es una visión económica o ambiental o urbanística o social. Es una visión que está por encima de todo esto porque es del territorio. Y al ser del territorio va a beneficiar a todos los ámbitos y todos los sectores. Bien, hemos avanzado hasta aquí y todo eso está bien, es muy bonito, pero ¿eso cómo se consigue? Bien, ya sabemos lo que necesitamos, ahora vamos a ver cómo lo vamos a conseguir. Y para conseguirlo,
vamos a necesitar aplicar 4 criterios clave. Criterios o requisitos, como queráis. Es decir, la idea es que si esas 4 ideas no se aplican, no vamos a conseguir salir adelante, no vamos a conseguir el éxito. Esas 4 ideas, sí, que luego vamos a ver, son un estilo de liderazgo colaborativo, partir de una hoja en blanco, hacer aflorar la inteligencia territorial local para generar innovación territorial, aplicar un proceso participativo específico para ese objetivo de definir la visión de futuro y de consensuarla entre todos, y por último, sacando el futuro de la ciudad del debate político. Esos son requisitos. Y alguno me dirá, bueno, eso es imposible. Con la alcaldesa que yo tengo, eso no puede hacer un liderazgo colaborativo. Bueno, pues si no puede, habrá que esperar a otro alcalde o alcaldesa. Son requisitos. Hay que hacer las cosas así. El quinto punto, que habla de quitar el futuro de la ciudad del debate político, significa que si queremos continuidad, es obvio que en las próximas elecciones puede ganar otro partido político. El objetivo es que ese otro partido político continúe con el mismo proyecto que vamos a definir nosotros ahora, en las etapas posteriores, pero el mismo proyecto. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues esto hay que empezar desde el primer día, hablando entre los partidos políticos, decir, necesitamos mejorar el futuro de nuestra ciudad, hay que definir para eso un plan de futuro, vamos a hacerlo entre todos, pero el compromiso debe ser que hoy gobierno yo, mañana gobernarás tú y pasado mañana gobernarás tú, entonces vosotros continuaréis con ese proyecto, que no lo definiré yo ni mi partido, sino que lo va a definir la ciudadanía y el compromiso de todos debe ser continuar con él. Y además, no pelearnos sobre eso. Es decir, una vez acordemos ese proyecto, pues ese es el proyecto para todos. Vamos a ver esos 4 criterios uno a uno. Un estilo de liderazgo colaborativo. Voy a dejar de compartir pantalla para compartir otra, donde veremos el vídeo en cuestión. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron cómo se construyeron las ciudades? ¿Cómo se construyó su ciudad? ¿Cómo en la mente de los visionarios se trazaron las calles y avenidas en las que se dispusieron casas, edificios, escuelas y parques? Hoy es la oportunidad para que todos cimentemos la Ibarra de nuestros sueños, la Ibarra del futuro, la Ibarra en la que queremos y nos merecemos vivir. Yo quiero vivir en un Ibarra donde pueda jugar con mis amigos, correr, saltar y ser feliz. Yo quiero vivir en un Ibarra de oportunidades, donde los jóvenes seamos partícipes de su desarrollo, donde se nos escuche y se nos abran los espacios que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Yo quiero vivir en una Ibarra que mantenga su historia, sus costumbres, su cultura, sin que ello le traiga su progreso, sino que más bien lo impulse. Yo quiero vivir en un Ibarra incluyente, donde no haya discriminación, donde se respete las diferencias de la gente y se apoye a quienes más lo necesitan. Todos estos sueños pueden hacerse realidad, imaginándonos juntos el futuro, diseñando la ciudad ideal en la que podamos movilizarnos, educarnos, disfrutar y convivir con los demás. Te invitamos a ser parte de este plan de acción. Necesitamos tu ayuda, tus conocimientos, tu experiencia, tus ideas y proyectos para forjar la Ibarra del 2030. Del norte del Ecuador, pero creo que es aplicable a cualquier otra ciudad. El liderazgo colaborativo es lo que demuestra este alcalde. Le dice a sus ciudadanos, ¿habéis imaginado nunca cómo podría ser nuestra ciudad? Y bueno, entonces se ven esos personajes de esos ciudadanos y al final él dice, vamos a definir el futuro de nuestra ciudad.
necesitamos tus ideas, tus proyectos, tus inquietudes, tus intereses, y con eso vamos a construir el proyecto. Esto es liderazgo colaborativo. Yo convoco a la ciudadanía, pongo los medios para hacer este proceso de debate y de definición, pero el proyecto final lo va a definir la ciudadanía, no yo, ni el ayuntamiento, sino lo vamos a hacer entre todos. Esto es liderazgo colaborativo y es fundamental si queremos implicar al conjunto de actores. Segundo requisito, partir de una hoja en blanco. Significa sin apriorismos, sin definiciones expertas de partida. O sea, no podemos partir diciendo, bueno, en el ayuntamiento hemos pensado que las ideas buenas serían estas, a ver qué os parecen y debatamos sobre esto. Ni apriorismos ni definiciones expertas que nos haya hecho un consultor o quien sea. Si partimos de una hoja en blanco, nos permitimos abrir nuevas posibilidades. En cuanto alguien escribe en una página un proyecto de futuro, ha matado cualquier opción de cambio, ha matado cualquier opción de innovación, ha matado cualquier novedad que podamos imaginar. Entonces, se trata de convocar a los actores locales, como hacía el alcalde, diciéndoles, no sé si lo veis, esto es lo que hemos escrito. Y esta hoja en blanco la vamos a escribir entre todos. Y ahí vamos a poner nuestro proyecto conjunto. Por tanto, partir de una hoja en blanco es muy importante. En tercer lugar, poner en juego un proceso de innovación territorial. Claro, uno de los motivos para empezar con una página en blanco es permitir la innovación. En una etapa como la que estamos, donde el mundo está cambiando radicalmente, debemos permitirnos cambiar las cosas del todo, buscar nuevas oportunidades. Esto es innovación territorial. Es decir, el territorio innova acerca de sus perspectivas de futuro. ¿Eso cómo se hace? Pues promoviendo propuestas, debate y consenso entre distintos sectores, con distintos intereses, distintas áreas de conocimiento, y así surgirá la innovación territorial. Como no se hace, es como se ha hecho tradicionalmente, diría yo, los planes estratégicos y similares, ¿verdad? Estudiando mucha información socioeconómica, entrevistando a una serie de personas notables de la ciudad y se recoge todo lo que dicen cada una de ellas, con algunas asambleas participativas, y de todo eso, pues el que se encarga de hacer el plan, suele ser un consultor, ¿no? Pues destila todo esto y lo intenta encajar en un proyecto, entonces este es el proyecto que presenta. Pero ese no es el proyecto de la ciudad. Esto es alguien que ha sumado las ideas y las propuestas de todos y las ha intentado acomodar en un único proyecto y lo ha presentado. Entonces, bueno, si hacemos así con un proceso real de innovación, la innovación surge solo del debate. No entrevistar a una persona y otra, no, sentarlas a las 5 en la mesa y que discutan y que lleguen al consenso. La idea buena no es la mía ni de este señor ni de esta señora, sino que es la de este. Y cuando lleguen al consenso de que la idea buena es esta, entonces tendremos una idea consensuada. Si no, no la tendremos nunca. Este proceso de innovación aportará posibilidades que no se habían explorado nunca. Ahora esto es más factible que nunca, ¿verdad? La tecnología, los cambios ambientales, bueno, dan para hacer 1000 o 1.000.000 de cosas distintas. Vamos a considerar nuevas opciones únicas de nuestro territorio que solo tenemos nosotros y vamos a conseguir definir un proyecto singular y diferenciador, que es una idea clave. Y mediante un proceso participativo específico. Un proceso participativo, obviamente, si hay que definirlo entre todos, será un proceso participativo. Pero tiene que estar pensado para eso. Entonces, es un proceso en el que necesitamos conjugar el talento local, necesitamos las mejores ideas posibles, las mejores del mundo, si puede ser.
Por lo tanto, esas las pueden aportar determinadas personas, no cualquier persona. Por lo tanto, habrá que buscar ese talento local y a la vez necesitamos conjugar la participación global, que todo el mundo tenga la oportunidad de participar en ese proceso de definición, ¿no? Hay que conjugar ambas cosas. Y si conseguimos ambas cosas, la mejor idea con la participación de todos y consensuar un proyecto conjunto, vamos a tener el mejor proyecto posible para la ciudad, además con la apropiación de ese proyecto por parte de todos sus actores y ciudadanos. Me quiero solo precisar cuál es el mejor proyecto posible para una ciudad. No es el proyecto que te haga un gran consultor internacional porque él sabe de todo el mundo y dice, mira, lo ideal para vosotros es eso. No. El mejor proyecto posible para la ciudad es aquel que tiene el consenso de todos los actores y el compromiso de todos los actores. Hemos dicho que la ciudad no la puede transformar la administración en solitario. Necesitamos que las empresas apuesten a eso, que la academia también, las organizaciones sociales. El mejor proyecto es ese proyecto que se ha diseñado entre todos, que les ilusiona a todos, de tal forma que todos van a invertir y van a aportar esfuerzos en ese proyecto. Este es el mejor proyecto. Ya estoy acabando, no sé si muy rápido o no. Entonces, ¿esto cómo se haría? Eso que hemos dicho de la hoja en blanco, liderazgo colaborativo, innovación territorial. Bueno, tal como yo lo trabajo con las ciudades, partimos de un grupo de 40 ciudadanos que define el plan de futuro del territorio. El plan de futuro del territorio, que son 10 o 15 páginas, donde se trazan las grandes líneas del futuro del territorio. Y eso lo definen esos 40 ciudadanos en 3 días. A partir de ahí viene la etapa siguiente, que es definir, muy bien, ya tenemos la visión de futuro, los grandes proyectos clave, ahora vamos a desarrollar cómo vamos a desarrollar la economía a partir de esta idea. Entonces, vamos a hacer un plan de desarrollo económico, ok, un plan urbanístico, ok, un plan social, perfecto, pero todos ellos basados en ese proyecto común, que es el lugar hacia donde quiere ir la ciudad. El siguiente paso después de este trabajo de 3 días es que se abre un proceso participativo abierto, que puede ser de tipo sectorial, puede ser por distritos, por barrios, por comunidades, y ahí sí que se busca la participación de todo aquel que quiera participar. Y en ese proceso se les cuenta cuál es el plan de futuro que han elaborado esos 40 conciudadanos de ellos, se les presenta, se discute si parece bien o mal. Hasta ahora yo no he tenido nunca problemas, es decir, si los 40 ciudadanos estos se seleccionan adecuadamente, el proyecto que se obtiene es fenomenal, por lo tanto nadie lo discute. Pero lo que sí hace ese proceso participativo, aparte de difundir, hacer la difusión de este plan, es mejorarlo mucho, porque la gente de cada uno de los ámbitos es capaz de aportar muchísimas ideas adicionales al plan. Al plan que he dicho que solo tiene 10, 12, 15 páginas. Por lo tanto, no es una larga lista de proyectos. Ese proceso participativo enriquece muchísimo el plan de futuro y de 10 o 15 páginas, pues a lo mejor pasa a ser de 30 porque tiene una lista de proyectos inacabable. Y con este proceso se consigue la apropiación del proyecto por parte de todos. El siguiente paso es crear una estructura mixta de gobernanza. En México hay una figura de este tipo, que son los implanes en algunas ciudades, los institutos municipales de planeación, que son un poco eso, ¿no? Una estructura mixta significa que está la administración pública, están las empresas, está la academia. En este caso hay que incorporar además a la sociedad civil. Porque la idea es que este plan de futuro va a generar proyectos para todos los ámbitos de la sociedad. Ya no será solo la administración quien hace proyectos, serán todos los ámbitos de la sociedad. Entonces,
si todo el mundo se pone a hacer proyectos, esto es maravilloso, porque esto es lo que va a transformar la ciudad, pero es imprescindible que haya un organismo, un órgano de coordinación de todo esto, para que no se dupliquen proyectos, para que no queden proyectos importantes sin hacer, para ayudar a lo mejor a buscar financiación para todo ello, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, a partir de aquí, y una vez se dispone ya de una estructura mixta de gobernanza, es cuando se pueden empezar a definir los proyectos sectoriales o planes sectoriales, ¿de acuerdo? Pero ya bajo la coordinación de esta estructura mixta de gobernanza. Y eso ya se parece mucho más a lo que suelen hacer las ciudades o los territorios, ¿no? Donde hay un plan económico, un plan social, etc. Eso también lo tenemos aquí, pero con la gran diferencia de que partimos de un proyecto común pactado por el territorio. Y por lo tanto todo el mundo avanza en la misma dirección. Y eso es lo que hace que la ciudad se transforme en verdad. El resultado, por tanto, será un plan de futuro que dota al territorio de un marco estratégico con el que los actores locales están alineados y comprometidos, que va a estimular las sinergias entre actores, porque aunque tú estés haciendo el plan económico, sabes que el plan urbanístico está avanzando en la misma línea. Entonces, es más fácil que haya comunicación entre esos dos planes, ¿sí? Para que los empresarios digan, oye, a la parte urbanística, es que vamos a necesitar construir una zona logística o una zona universitaria o un parque temático, de lo que sea. Entonces, es más fácil conectar con la parte urbanística porque le estás diciendo, oye, pensad que hay que construir eso también, ¿no? Estos son sinergias. Con una organización de gobernanza compartida que va a multiplicar el potencial territorial y su proyección exterior. Porque si recuperamos el ejemplo del exportador de chiles, está claro que si tú te transformas en eso, te vas a transformar en líder mundial en este caso, pero otras ciudades más modestas pues serán líderes de su estado o de una parte de México, en fin. Pero tu objetivo es que apuestas por el liderazgo en esto y eso significa por la excelencia, vas a ser el mejor. Si alguien quiere saber de esto, tiene que venir a tu ciudad porque allí es donde están las empresas que saben, allí es donde se estudia en la universidad este tema, allí es donde vas a encontrar trabajadores expertos en ese ámbito y por lo tanto eso hace que le da proyección a ese territorio y una capacidad de atracción. Y eso tanto si es industria, como si es agricultura, como si es turismo, como si es cualquiera la opción escogida. Y el valor adicional es que este documento de 12 o 15 páginas va a quedar como guía de trabajo también para los futuros gobernantes del territorio. Y aquí acabo mi charla. Esto es un libro, bueno, mi último libro, donde se desarrolla todo esto. Se subtitula Guía para políticos y técnicos al desarrollo local y territorial. Y como supongo que Cecani os pasará mi presentación, pues podréis ver la información sobre el libro y si decidís comprarlo, pues maravilloso. Dejo de compartir y ahora pasaríamos a las preguntas, dudas, consultas que quisierais hacer. Sí, aquí en el chat, Juan Manuel Rubín dice, ojalá nos puedan compartir el material. Por supuesto que Cecani ya tiene la presentación y se la va a difundir a todos. El libro, pues cuando tengáis la presentación, allí hay una dirección web y entonces lo consultáis allí. Excelente. Damos entrada entonces. Me gusta hacer una pregunta. Adelante, por favor. Yo, Juan Manuel, del Estado de México. Una pregunta, sobre la ponencia igual nos estaba compartiendo la información del libro. En el caso de yo como servidor público, nosotros fue una reelección, así que estaremos 3 años más en la administración pública.
Y la verdad es que estamos muy interesados porque esta parte de desarrollo urbano pues, se ha descuidado mucho. En cuestión del libro, ¿en dónde lo podemos adquirir? Y asesorías, ¿usted también da? Yo doy asesorías, pero bueno, tenéis que contactar con Cecani y a través de ellos pues articulamos. Y yo doy, o sea, lo que he explicado en la charla es en lo que asesoro a los ayuntamientos o a los estados, regiones o países a veces. Es decir, cómo impulsar el desarrollo, cómo organizarlo, cómo definir un plan de futuro, etc. Esto es lo que yo hago, no hago otra cosa. Quería hacer una consulta, dado el contexto y el tiempo que tenemos, profesor, Sí. me permito referirme a usted así por los grandes aportes que ha hecho metodológico al emprendimiento de estos procesos de planificación. En Chile estamos, le comentaba recién en la pregunta, estamos viviendo un proceso muy interesante desde el punto de vista de la descentralización. Luego tenemos por primera vez aquellas personas que se van a hacer cargo, los responsables de que las cosas ocurran en regiones. Nuestro país es muy centralizado. Por primera vez damos un gran paso en esa línea. Sin embargo, el temor que existe es que nuestros representantes ciudadanos, ¿cierto? Estos gobernadores, no tienen experiencia. Es primera vez que se instalan, ¿cierto? Si bien hay una experiencia del mismo gobierno regional en la instalación de algunas prácticas en materia de definiciones estratégicas, consensuadas, pero siempre con definición de nivel central, ¿ya? Es primera vez que va a haber alguien que se va a responsabilizar. Entonces la pregunta va por este hecho de complejidad que están enfrentando y el principal riesgo que se advierte, que es la desilusión ciudadana. Es decir, si no les va bien a estos gobernadores en términos de las promesas, la verdad es que este proceso podría haberse revertido en el mediano plazo. Porque si la ciudadanía, que hoy día está muy empoderada a nivel territorial, empieza a haber inconsistencia, obviamente que nos va a forzar nuevamente a tener que ir a hablar con el nivel central para que las cosas ocurran. Entonces la pregunta muy breve, profesor, ¿qué le recomendaría a usted a un gobernador que se instala como primera prioridad para que su gobierno pueda ser exitoso en la lógica de poner una carta de navegación a los ciudadanos? Muchas gracias. Pues gracias por tu pregunta. Yo lo que les recomendaría es lo que he estado contando. Lo primero que necesita en esta región, o sea, he estado en Chile y por lo tanto conozco la situación que me cuentas, ¿verdad? Es un país extra centralizado, no hay ninguna descentralización, pero a niveles que serían increíbles si los contáramos, increíbles para los mexicanos, ¿sí? Todo se define desde Santiago hasta la cosa más, en fin, en cualquier ciudad. Si no viene de Santiago no se puede hacer nada. Entonces este es un cambio muy grande, de hecho, y lo primero creo yo que necesitan las distintas regiones es crear una identidad propia de esa región. Porque, bueno, es lo primero que se va a requerir, ¿no? Quizás algunas ya tengan identidad, otras quizás tengan que construirla, y la mejor forma de construirla es un proceso como el que yo he contado. Es decir, reunirse los distintos actores de ese territorio y definir qué es nuestra región, en qué se diferencia, qué vamos a hacer nosotros dentro de Chile, qué le vamos a aportar al país, qué le vamos a aportar al resto de América, ¿no? Y creo que este es el punto por donde hay que empezar, porque es cuando te fijas ese objetivo que no lo vas a hacer hoy, pero tienes una serie de elementos que te hacen pensar que puedes llegar a ser esto, ¿no? Entonces, tienes una serie de elementos y te faltan una serie de otros elementos que son los que vas a tener que ir construyendo paso a paso para alcanzar esa visión de futuro. Y el definir o sea, la clave es que todos los actores de esa región tengan un mismo proyecto de futuro. A partir de ahí todo es mucho más fácil, porque todos van de la mano, todos se apoyan unos a otros en eso, que no significa que no se peleen en muchas otras cosas,
que cada uno defienda lo suyo, por supuesto. Pero el hecho de tener un proyecto de verdad común, compartido por todos, le da muchísima fuerza al territorio. Muchas gracias. A ver, ¿cómo hacer que los partidos políticos trabajen en conjunto y no se limiten a temas partidarios? Bueno, eso es complicado y yo diría que es imposible. O sea, porque los partidos políticos, por definición, tienen visiones distintas sobre los distintos temas, ¿no? Entonces, a lo que sí se puede aspirar es a definir un proyecto común. A decir, necesitamos mejorar nuestra ciudad, nuestro estado, la región, lo que sea. Necesitamos mejorar y para eso hay que pensar el futuro. Vamos a pensarlo juntos, sin más protagonismos de un sitio que de otro, lo hacemos juntos y luego ese va a ser el futuro para todos. Esta es la única forma, creo yo, que hay que pueda permitir una continuidad más allá de los cambios políticos. Ruth dice, los partidos políticos se han quedado anquilosados en sus plataformas. Bueno, esto no es una pregunta, es una constatación. ¿Cómo aplicar estas políticas en comunidades donde se rigen por usos y costumbres? Pues yo creo que en esas comunidades debería ser más sencillo, porque se basan mucho más en estos criterios. O sea, el criterio que he expuesto es el de la participación, conseguir que sea la ciudadanía la que define los proyectos. Y bueno, quizá estoy mal informado, pero diría que en las comunidades que funcionan por usos y costumbres, creo que las hay en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, ahí se basan mucho más precisamente en la comunidad, en definir la comunidad, pero tampoco lo conozco demasiado como para contestar la pregunta, ¿eh? ¿Cómo trabajar desde la Erika Jazmín Yudo? ¿Cómo trabajar desde la sociedad en materia de Agenda 2030 y que exista unidad en todos los sectores con visión de Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 es una gran herramienta, pero también ha generado muchos, yo diría, malos entendidos. Entonces hay muchos lugares donde se piensa que lo que hay que hacer es la Agenda 2030 y se deja de lado la estrategia, el proyecto común. Entonces son complementarios. La Agenda 2030 es un problema si la abordas por sí sola. Es un problema porque hay tantos ámbitos que es difícil ir mucho más allá de trabajar en 2 o 3, ¿no? Ahora está muy de moda trabajar en la agenda de género. Muy bien, pero ese es uno de los ODS. ¿Y qué hacemos con los demás, no? Entonces el mecanismo de funcionamiento es, debemos definir como territorio nuestra singularidad, qué queremos ser, hacia dónde queremos evolucionar, y a partir de ahí, entonces es cuando podemos trabajar con los distintos ODS. Definir cada ámbito de la Agenda 2030 a partir del objetivo hacia el que queremos avanzar. Esta es la forma de encajar los dos ámbitos, ¿sí? Y que exista unidad en todos los sectores, pues la unidad te la da el objetivo común de futuro. Los ODS, desde luego, no te dan ninguna unidad. Entonces, primero genera una unidad y luego vamos a construir nuestra mejor ciudad sobre esta visión de futuro que tenemos y definiendo cada uno de los ODS. ¿Y cómo hacer para que la necesidad de Laura Catalina, cómo hacer para que la necesidad de planeación tome la relevancia en mi municipio? Bueno, a ver, al principio, cuando he hablado de 4 criterios, he dicho que eran requisitos, que si no se daban, no hay nada que hacer en ese lugar, ¿no? Entonces, todo lo que he contado, en mi opinión, debería empezar por la máxima autoridad, sea el gobernador, sea el presidente o la presidenta municipal. Si ellos no asumen este tipo de planteamiento que yo he hecho, todo lo demás es una batalla perdida. O
sea, es imprescindible que la máxima autoridad por lo menos dé su ok a hacer este tipo de planteamiento. Y entonces es cuando se pueden llevar a cabo, ¿no? Si la máxima autoridad esto no lo ve importante, no le interesa la planeación de futuro y solo quiere hacer 4 cosas que ha dicho en su programa electoral, pues entonces yo diría que es muy difícil hacer algo, ¿no? A no ser que se junten todos los actores, todos los empresarios, las universidades, los agentes locales, sociales, y todos juntos intenten forzar al alcalde, pero esto yo creo que no, es difícil que funcione. A ver, Jesús Manuel Gutiérrez plantea: ¿cómo organizaciones podemos impulsar estos proyectos, ya que las organizaciones no se limitan en tiempo de administración como los ayuntamientos en cuestión de desarrollo territorial? Bueno, esto es muy difícil que sea posible. Hay casos donde puede llegar a ser posible, no sé, una ciudad donde hay una gran empresa que es tan grande que toda la ciudad depende de ella, entonces esa empresa podría impulsar esto, pero si no, es que es muy difícil, por una razón muy simple. Los empresarios se dedican a la empresa, la academia se dedica a la universidad, las organizaciones sociales se dedican cada una a lo suyo. Solo hay una institución en el territorio que tiene como misión gestionar el territorio, y ese es el ayuntamiento, la municipalidad o la gobernación del Estado, porque la hemos puesto ahí para eso justamente. Entonces es difícil que otro actor intente gestionar el territorio desde su propio sector, es francamente muy difícil. Entonces, las organizaciones podéis ayudar a impulsar estos proyectos, a lo mejor podéis hablar entre vosotros, esto también es posible, y entonces ir a convencer a la autoridad máxima, contarle los proyectos y los planes que tenéis, y a lo mejor dice: oye, pues esto está bien, venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Esto es lo único que a mí se me ocurre. Pero hacerlo independientemente no tiene sentido. Si queréis comprobar si funciona, Noé Alberto Cuenca dice: en mi municipio se están planteando foros sectoriales para diseñar el plan de desarrollo municipal. Bueno, pues lo que yo he contado es que esto no va a funcionar. No se empieza una casa por el tejado. Se empieza por los fundamentos. ¿Y los fundamentos qué es? Pensar primero a dónde queremos ir como ciudad, qué queremos llegar a ser. ¿Vamos a ser un centro de atracción turística? ¿O vamos a producir cacao? ¿O vamos a tener industria del automóvil? Este es el punto donde hay que empezar. Después los foros sectoriales son muy fáciles, por eso se organizan, porque son muy fáciles. Porque además cada uno va a su idea, no tiene nada que ver con los demás. Y se deja que cada uno pues, se explaye en lo suyo, ¿no? Entonces salen planes urbanísticos majestuosos, pero que no tienen nada que ver con el resto de la ciudad. O planes económicos que luego no sigue nadie. Lo primero es tener una idea propia de la ciudad, qué queremos que sea nuestra ciudad, hacia dónde queremos que evolucione, y luego definamos los planes sectoriales. Definamos los planes, cada uno de los planes sectoriales de acuerdo a esta idea. Sí, por supuesto, ingeniero Alain. Entonces, yo creo que con eso concluimos el webinar. También quien desee tener el link directo de la grabación del webinar, ¿verdad? Les agradecería me contactaran. Nuevamente les comparto el link para que lo puedan tener a la mano. Quienes estén interesados en el acompañamiento del ingeniero Alain, tengan un excelente día. Muchísimas gracias, ingeniero Alain. Excelente fin de semana para todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.